Un techado es un muestrario donde tú tienes memoria de diseño. No solamente tienes la posibilidad de recrearlo, sino que lo tienes en un formato donde se te facilita contar, porque tanto en el tejido como en el bordado, los diseños se construyen a partir de cuentas de hilos. Lo que buscas en un techado es que esas cuentas se te faciliten. Entonces, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, las telas se seleccionan para facilitar la cuenta de los hilos, de los diseños. Techado es un término que se relaciona con dictar etimológicamente, tiene la misma raíz en latín. Pero en las lenguas mesoamericanas, techado tiene su propia forma de designarse. Y escogí para esta exposición de techados aludir a una copla en náhuatl que registró Andrés de Olmos. Andrés de Olmos fue uno de los primeros evangelizadores que llegan a México poco tiempo después de la conquista, y él es el autor de la primera introducción a la lengua náhuatl. La llamó Arte de la Lengua Mexicana. Es el primer texto para aprender la lengua más importante en Mesoamérica en términos políticos y en términos económicos, porque no solamente era hablada por una buena proporción de la población antigua de México, sino que se entendía en muchas regiones, porque era lengua de comercio y era lengua de administración. Entonces el náhuatl tuvo esta importancia. Andrés de Olmos escribe para el esfuerzo evangelizador, o sea, para que otros misioneros, para que otros religiosos aprendieran fácilmente la lengua, escribe una introducción a ella, con ejemplos de gramática, y él dedica un capítulo entero a metáforas, a ejemplos de cómo hablar bien, de cómo hablar con elocuencia, de cómo hablar de manera convincente para que la ideología cristiana pudiera ser fácilmente entendida por la gente indígena. Entonces él se pone a recopilar ejemplos de buen lenguaje, y en uno de ellos es muy hermoso constatar que la gente del centro de México usaba el telar y el arte textil para representar la convivencia ideal en una sociedad. Y encontramos coplas que tienen que ver con el tejido, y una de ellas es la que usé para darle el título a esta exposición. La copla es Inoctacatl Machillotl. Octacatl es el templero, es el carrizo, generalmente es una vara hueca, que se prende en el lienzo que va avanzando con espinas de maguey o con algún otro implemento agudo que te permite ensartarlo, y entonces mantienes constante el ancho de tu tejido para que no se te encoja o que no se te ensanche. Y la segunda parte de la copla, Machillotl, se refiere precisamente a techado. Y todo el ejemplo, porque es más extenso, habla de el telar en términos de figurar la manera ordenada, la manera propia de convivir. Nos parece que esta exposición es un vínculo con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y con la vocación del Centro Cultural San Pablo, en el sentido de que allá tenemos documentos de toda la trayectoria mesoamericana, desde el periodo precolombino, el momento de contacto y los 500 años
desde entonces. Pero como que ha estado muy separado el Museo Textil, con sus acervos, con su forma de estudiar los textiles, de lo que está depositado en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y lo que hacen los compañeros que trabajan en el Centro Cultural San Pablo. Queremos pensar que esta exposición hace ese vínculo, precisamente por medio de la literatura que comienza a registrarse en formato alfabético en el siglo XVI. Tenemos el ejemplo de Olmos y tenemos en esta sala un dechado que tiene una inscripción en náhuatl, donde tú puedes pensar que la persona que bordó estos diseños y que firmó este dechado tenía familiaridad con una tradición literaria que arranca desde ese primer contacto del mundo europeo con el mundo mesoamericano, que se ve encarnado de una forma tan hermosa en los ejemplos de Olmos. Este dechado está hecho en lino, tela importada, está bordado en seda también, parte de la tradición que llega a México desde el sur de España, no una tradición europea, sino una tradición que nos viene del mundo islámico. Se conjuntan diseños europeos y también tradiciones islámicas en los bordados de este dechado y la persona lo firma, María Soledad Noma. Noma quiere decir mi mano. Nos está diciendo, este dechado lo hice yo, María Soledad. Parte de la motivación para seleccionar exclusivamente dechados y a lo que dan pie los dechados, porque eso es también parte de lo que reflejamos en esta exposición, quisimos vincular el hecho de que los textiles son memoria, y son memoria muy específica. Queremos vincular este corpus, este grupo de piezas, con otros acervos de este espacio en Oaxaca y de esta institución, la Fundación Alfredo Harpelú. Queremos mostrar que en los dechados tenemos escritura. Tenemos no nada más las firmas, y no todos los dechados están firmados, algunos de ellos no tienen firma. Pero varios de ellos, aunque no tengan firma, tienen alfabetos y tienen también números. Están mostrando que la persona que lo hizo quería dejar constancia que sabía escribir y que sabía sumar y multiplicar. Y en algunos casos, esa persona nos deja constancia que no solamente sabe escribir, sino que tiene interés y tiene gusto por la poesía. Hay un dechado muy hermoso donde la bordadora deja memoria de una serie de versos donde nos hace pensar. Es un poco un reto, son adivinanzas. Parte de los versos están escritos en punto de cruz, pero incorpora a los versos diseños donde es el reto a quien los lee el descifrar a qué se refiere. Y son versos sumamente emotivos, son versos que hablan del amor, pero son versos que hablan también del desprendimiento, de no darle valor a los objetos, de no valorar más el mundo material que el mundo espiritual. Estamos muy orgullosos porque con el apoyo de la Fundación Alfredo Harpelú hemos reunido lo que creemos, no lo podemos asegurar, pero creemos que este museo, el Museo Textil de Oaxaca, alberga el acervo más extenso y más variado de dechados mesoamericanos. Lo pensamos así porque ninguno de los grandes museos que conocemos, el Museo Nacional de Antropología, el Acervo de Arte Indígena de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tampoco el Franz Mayer, tampoco el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, tampoco los museos de fuera de México tienen el número de dechados, pero sobre todo
la representatividad de diferentes periodos históricos y de diferentes formatos. Textiles indígenas, tejidos en telar de cintura, con diseños que corresponden a estilos donde vemos una continuidad, un mayor grado de conservadurismo cultural, junto con dechados donde vemos claramente la influencia de las innovaciones que nos llegan desde Europa o desde Norteamérica en algunos casos. Entonces es un abanico muy amplio de dechados. Y nos satisface además que en esta exposición estamos mostrando, además de dechados de este acervo tan extenso, que ha sido reunir varias colecciones donde personas tuvieron la sensibilidad desde los años 30, 40, 50 de buscar estas piezas en los mercados y en las tiendas de antigüedades. Además de esas piezas que hemos reunido, estamos mostrando algunos préstamos de otros museos y tenemos un dechado oaxaqueño que nos llega por alguien que trabaja aquí mismo en San Pablo. Saúl, un compañero de nosotros, nos trajo un dechado que es de su familia y la historia es muy interesante. Fue bordado por su tatarabuela y se ha conservado en la familia como una reliquia de la familia. El nexo lo quiero ilustrar con un grupo de piezas. Son 3 piezas de origen muy disímil. Una pieza es un dechado que solicitamos en préstamo del Museo Franz Mayer. Solicitamos esa pieza en específico porque uno de los diseños, no todo el dechado, representa algo que nos ha llamado mucho la atención. Algo que hemos reflejado en una pieza que sí es de nuestro acervo, pero que no es un dechado, y también vemos representado en un fragmento que adquirimos apenas, es una adquisición reciente del museo, de un galerista en Estados Unidos, y es una pieza de Marruecos. ¿A qué me refiero? Que en estas 3 piezas, una del norte de África y las otras 2 mexicanas, estamos viendo convenciones de diseño y estamos viendo paralelos de técnica. Lo que estamos viendo en los 3 ejemplos es punto de Asís. El punto de Asís tiene una larga historia. Surge desde el periodo medieval en Italia y durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, hay un florecimiento de este estilo. Un florecimiento con diseños complejos, con diseños que reflejan el manierismo, el utilizar la imaginería fantástica, por ejemplo, los unicornios, por ejemplo, las quimeras, estos animales fantásticos que pueden tener alas de águila y garras de tigre y fauces de leopardo y que son producto de la imaginación. Y hay una serie de rasgos, tanto técnicos como de diseño, que hacen muy fácilmente reconocible a este estilo. El bordado no es en la figura, el bordado es en el fondo. En la figura misma lo que ves es la tela de fondo. La tela de fondo se delinea generalmente en azul o negro y el fondo va de manera uniforme, generalmente rojo o azul. Esto llega a México. Esto llega a México como parte del bagaje cultural de la gente que viene de España, y no solamente españoles, también gente de ascendencia islámica y de ascendencia judía. Y precisamente el ejemplo marroquí viene de una ciudad en la costa del Atlántico, Azemur. Azemur es una ciudad donde llegan refugiados de España, que son expulsados por los reyes católicos, estamos hablando de fines del siglo XV, y ellos traen esta tradición. Y los bordados de Azemur son distintos, los textiles de esa ciudad son distintos del resto de Marruecos por esa influencia.
que llega de España y que está reflejando una tradición compartida en el Mediterráneo. También conocemos ejemplos griegos. Bueno, pues eso llega a México, pero no lo conocíamos, no lo teníamos visualizado, no habíamos visto ejemplos de ello. Y cuando encontré una pieza de este estilo en el acervo de arte indígena, fue cuando me cayó el 20, que también teníamos ejemplos, menos evidentes, pero que también teníamos ejemplos aquí en el museo, en el acervo de nuestro museo, y solicitamos una pieza donde esto es especialmente evidente. Es un dechado donde tienes un diseño de unicornios y está bordado el fondo, y el diseño en sí te muestra la tela de fondo, la tela blanca delineada. Bueno, ¿por qué traigo a colación el punto de Asís y estos ejemplos? Porque esto nos muestra cómo las artistas textiles de México, y también de Guatemala, estamos hablando de la zona mesoamericana, no están en un mundo estático, están abiertas a lo que viene de fuera y toman y recrean y muestran su gusto y muestran su inteligencia en capacidad de diseñar, en capacidad de recrear y de innovar. Y creo que cuando tú cotejas esta exposición de diseños con la exposición de Oaxaca en los 60s, que pareciera totalmente disímil, donde los colores son radicalmente distintos, donde los formatos son totalmente contrastantes con esta exposición, puedes hacer la siguiente reflexión, que aunque sean momentos tan distintos, los dos te hablan de esa capacidad de apertura, de no encapsularte, sino de ser permeables en términos culturales y de elaborar tradiciones nuevas a partir de lo que compartes con el resto del mundo. Lo vemos en el caso de los dechados, lo vemos en el caso de los huipiles bordados con hilos psicodélicos.